Chávez buscó beneficiar a Choreco en contratación a la medida para Cristian Bulgarelli, cita un medio nacional, indicando que Chávez pedía gustitos, quería revisar los contratos del BCE para algunos antojos y gustitos que tenía. A ninguno de estos casos de expresidentes investigados por supuesta corrupción y varios de ellos condenados, a ninguno le gustaba que se hiciera control político en la Asamblea Legislativa. A ninguno le gustaba que lo denunciaran. Todos decían que eran inocentes. Nadie les había contado, nadie les había advertido, pobrecitos, pasan cosas en su cara y no se dan cuenta. ¿Me pueden explicar, compañeros del oficialismo, en qué se diferencian ustedes de esto? Porque las respuestas de su presidente, cada vez que se le cuestiona por lo que ya cada vez es más evidente como una red de favores, con recursos que pagamos todos y todas, como va a ser el préstamo del BCE, las respuestas a mí se me parecen muchísimo a las formas de los políticos añejos que permitían que la corrupción pasara frente a sus narices sin decir nada, sin responsabilizarse y sin un poquito de vergüenza. A ninguno le gustaba que los diputados los investigaran. ¿O ustedes creen que al PAC le gustó que abrieran la comisión del cementazo? Jamás. Dijo que era un show, que era un espectáculo. Casi dijo lo mismo que ustedes, compañeros del oficialismo. Qué dicha que cada 4 años hay un poder legislativo dispuesto a revisar al Ejecutivo. Y si ustedes me preguntan a mí, mujer joven costarricense, ¿en qué se diferencia que el presidente pida darse unos gusticos o unos antojitos con contratos con fondos públicos que todos vamos a pagar, del cementazo o de la trocha o del caso Caja Fisher? Yo les digo, son la misma cosa. Cambiaron de portada, se pusieron otra careta, pero son la misma cosa. Ustedes le prometieron al costarricense un cambio y por eso es que la gente se harta de la política y deja de creer en la política, porque llega cualquier persona sin escrúpulos a prometer que va a combatir la corrupción, pero después no tiene pena de pedir en audio gusticos, después no tiene pena de hacer contratos a la medida, después su gobierno no tiene ninguna pena de convocar proyectos para desmantelar el ICE o el Banco de Costa Rica, después no tienen ninguna vergüenza de hacer un reglamento 5G a la medida de fulanita o sutanita empresa. Ustedes son más de lo mismo y dan vergüenza. Y qué dicha que hay comisiones investigándolos en esta Asamblea Legislativa. Lo vamos a seguir haciendo. Qué lástima que la teacher de la mentira siga mintiéndole a los costarricenses. Muchas gracias. Y señora, no ignoremos, no juguemos de tontos y tontas aquí. Bien se le pudo pagar un hijo el favorcito que pedía el señor presidente de la República y que usted, escudera de la corrupción, hoy defiende. Muchas gracias. Ay, compañeros, qué lástima, les voy a aguar la fiesta. Les voy a aguar la fiesta hoy en la tarde, compañeros, por varias razones. La primera, el señor Federico Cruz Choreco no recibió un 5 del contrato del BCE, ni uno. Y los reto a ustedes a que le pregunten al señor Bulgarelli o a que le pregunten a un juez de la República que va a investigar el caso si esto es correcto o no. Yo quiero decirle a la señora diputada que acaba de hablar que efectivamente somos totalmente diferentes y que hacemos las cosas transparentes y que este contrato no tuvo nada que ver con el gobierno de la República, sino que fue asignado por el BCE en una contratación pública, abierta, transparente e internacional. Hubo un solo oferente y ¿saben lo que hizo el banco? Dijo, no me parece que hay un solo oferente, voy a extender el lapso para que otra gente pueda participar. Y nadie participó. Y se lo dieron al señor Bulgarelli. Lo que no dice La Nación con nombres y apellidos es quién trajo a Bulgarelli a la escena. ¿Conocía el presidente Chávez al señor Cristian Bulgarelli? La respuesta es no. ¿Conocía a Pilar Cisneros a Cristian Bulgarelli? La respuesta es no. ¿Quién fue la que lo trajo?
la señora flamante ex ministra de Comunicación, Patricia Navarro, que como no tenía idea cómo hacer un cartel, llamó a su amigo Cristian Bulgarelli para que la ayudara. Y efectivamente, Cristian Bulgarelli le ayudó y le asignaron el contrato no por la linda cara de Cristian Bulgarelli, le asignaron el contrato porque Cristian Bulgarelli, me atrevo a decirlo, es lo mejor de lo mejor en el mercado nacional. De hecho, Liberación Nacional lo conoce muy bien. Ha trabajado en muchas campañas para Liberación Nacional. El PUSC lo conoce muy bien, ha trabajado en varias campañas para el PUSC. Así que aquí no hay absolutamente nada que esconder. Lo que la nación cínicamente calla son dos cosas. Uno, nunca pidió el fairness, nunca llamó al ministro, ni al presidente, ni a nadie para decir, aquí tengo estos audios que tienen ustedes que decir. ¿Saben cuál era el cariñito que pedía el presidente de la República? Y eso no lo dice la mentirosa, hipócrita de la ex ministra Patricia Navarro. ¿Saben cuál era el cariñito? Una partida dentro del contrato del BCIE para arreglar los tugurios barracas donde duermen los escoltas del presidente y la guardia del presidente en casa presidencial. Y hoy no tengo chance de ponerles las fotos, pero se las voy a traer para que vean el tugurio donde dormían y para que vean cómo quedó ahora, para darle dignidad y decencia a los servidores de vigilancia de casa presidencial y del presidente. Ese era el antojito que tenía, pero la ministra, ex ministra Navarro, calladita es más bonita, no dice nada. Y la nación se presta al juego de reproducir conversaciones absolutamente privadas para hacer este montaje. Vean, compañeros y costarricenses, es la cuarta vez que la nación asesina y resucita a la ex ministra Navarro. Es realmente impresionante, pero aquí no hay nada que ocultar. Y quiero decirles una cosa, nosotros estamos felices que esto se haya judicializado, porque les puedo garantizar que no van a encontrar absolutamente nada incorrecto. Y les voy a volver a aguar la fiesta al decirles que el famoso Choreco no tuvo absolutamente nada que ver con este contrato. Esta misma mañana llamé a Cristian Bulgarelli y le pregunté, Cristian, dime una cosa, ¿le pagaste algo a Choreco por este contrato? No, nunca. ¿Tuvo alguna participación? No, nunca. Choreco era parte del comité de comunicación, a mucha honra, porque es uno de los mejores, de los recontra mejores estrategas políticos que hay en este país. Pero señores y señores, les puedo decir, aquí no hubo absolutamente nada irregular, la nación sigue con su novela, por supuesto sin ningún fairness, por supuesto sin dar oportunidad al otro lado, y realmente les quiero decir que aquí no hubo nada que lamentar y nada de qué avergonzarnos, a diferencia de otros gobiernos que tienen sus gavetas realmente llenas de cosas que mejor no la abren porque huele muy feo. Buenas tardes. Nuevamente me veo en la necesidad de salir a aclarar a la opinión pública la información falsa que emite el diario La Nación el día de hoy. En 4 páginas y media trata de desarrollar una novela con respecto a la contratación del Banco Centroamericano de Integración Económica para el apoyo en la comunicación del gobierno. Empezando por la cantidad de veces que ese diario tilda de irregular el contrato, sin aportar una sola prueba de que efectivamente fuera una gestión irregular. El diario nunca le pidió una entrevista al ministro de Comunicación, a la ministra de la Presidencia o a ninguno de los involucrados para garantizar un balance informativo que era obvia la necesidad de tener. Queda muy claro que les bastaba con reproducir ilegalmente una conversación privada entre altos jerarcas. ¿Por qué será? Tenían o temían más bien que los hechos desvirtuaran las insinuaciones y las frases a medias publicadas por ese diario. La Nación se convierte en cómplice de un delito penal al publicar una conversación grabada ilegalmente y reproducida también de forma ilegal, por lo cual iniciaremos una denuncia penal contra la exministra Patricia Navarro y contra el diario La Nación. Dice La Nación: Cristian Bulgarelli fue quien redactó los requisitos de esa contratación con el banco. Así fue efectivamente, pero lo que no dice el diario es que lo hizo ante una petición expresa de la señora Navarro
porque ella no sabía cómo hacerlo. El gobierno no tuvo nada que ver con la licitación del contrato ni con la escogencia del contratante. El BCE hizo pública la licitación en su página oficial el día 25 de agosto del 2022 y lo publicó en sus redes sociales el 26 de agosto para que pudiera participar cualquier persona, cualquier empresa de comunicación de la región centroamericana. Luego del análisis técnico, el banco adjudicó finalmente el 19 de octubre del 2022. Ojalá vayan a preguntarle al banco para que se corrobore todo lo que estoy expresando. El banco analizó la oferta que fue presentada en lo técnico, en lo financiero y en lo relativo a la probidad, y por eso adjudicó el contrato según los procedimientos de contratación que el banco tiene y que fueron los que el gobierno le pidió fueran utilizados justamente en pro de la transparencia. Dice La Nación en el título que Rodrigo Chávez pidió ver el contrato con el BCE porque tenía un montón de antojos. Su mala intención es notoria, porque solo hasta el final de la nota completan la frase dicha por el presidente. Nada más quiero que el señor me deje ver el contrato y tal vez pedir un par de chineos, de cariñitos, pero en el buen sentido. No vayan a pensar eso jamás, contráteme a esa gente. Es público, claro y notorio que el presidente no tenía ninguna intención de influir sobre la decisión del BCE. Y como lo tuvieron claro quienes participaron de esa reunión, el presidente se refería a su deseo de incluir una partida para remodelar el tugurio en el que se hacinaban y vivían los escoltas y la Guardia Presidencial que viven acá en Presidencia, producto de su trabajo, cosa que efectivamente se hizo. Dice también La Nación, tanto Chávez como el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, le hablaron a Bulgarelli del dinero y del contrato de 300.000 del BCE meses antes de que el banco efectuara el concurso público. El hecho concreto es que la adjudicación de la licitación no pasó por el gobierno, sino por el banco, y lo que se habló era sobre cómo se iban a invertir los recursos, qué necesidades había identificado la señora exministra como necesarios para recibir la cooperación del banco, cuáles eran las necesidades, cómo se solventarían, pero sobre todo a la luz de lo que la exministra necesitaba para hacer su trabajo. Es claro, pero La Nación no lo dice, que fue Navarro quien involucró y trajo a la presidencia de la República a don Cristian Bulgarelli. El presidente no lo conocía, no tuvo él ninguna participación en la campaña. En el caso de mi intervención en seguimiento a los compromisos que tenía la exministra, se reflejan justamente en el audio claramente, donde se indica: solo necesito que ella, Navarro y Bulgarelli, me expliquen bien cuánto necesitan y en qué productos van a invertir. Es decir, la hoja de ruta decidida entre ambos actores. A mí, como jefe de despacho en ese momento, me correspondía darle seguimiento a los compromisos que la exministra tenía y había asumido, y por eso es que le pedí los insumos de su plan de inversión, ya que había que solicitarle los recursos al Banco Centroamericano de Integración Económica por medio del Ministerio de la Presidencia, con términos de referencia claros y con alta calidad técnica. Es la exministra Navarro quien reconoce que fue ella quien le pidió a don Cristian Bulgarelli que hiciera los términos de referencia ante su desconocimiento en la materia. Con respecto al tracking sobre consultas de opinión, queda claro que este era parte del contrato y que es una práctica común en muchos gobiernos. Como dice el audio, eso fue lo que hicimos nosotros con Óscar Arias. ¿Quién lo puede hacer? ¿Cuánto va a costar? Vamos a hacer la reproducción de las cadenas con Rogelio, con Cristian, con quien sea. ¿Pero cuándo? En el audio se escucha claramente que no había una línea clara de para quién sería la contratación, ya que, como siempre hemos dicho, sería por medio de un concurso público internacional competitivo del Banco Centroamericano de Integración Económica con sus requisitos y sus procesos de contratación internacional. Ahí queda más que evidente
que ni siquiera se había definido de quién sería el contrato y mucho menos por qué monto. Pese a las repetidas ocasiones en que la Nación, sin prueba alguna, dice que fue una contratación irregular, Bulgarelli, muy reconocido por su calidad profesional, probidad y transparencia, insiste una y otra vez en los audios dados a conocer hoy que era necesario que existiera un contrato para hacer todo por la vía correcta. Dice también, debo tener mucho cuidado, como lo ha tenido históricamente, para que el trabajo tenga una vía correcta. Así o más claro, que todo se hizo con absoluta transparencia. Y el presidente Chávez va aún más allá, cuando dice, yo quiero ver qué es lo que cuestan los elementos de la estrategia, cada uno, y por qué ese gasto es razonable. El compromiso del presidente es y sigue siendo que aunque no son recursos públicos, el presidente exige cuentas que justifiquen cada gasto. Creo firmemente que es muy preocupante lo que nos denuncia el periódico La Nación sobre los audios del presidente Rodrigo Chávez y algunos miembros de su gabinete. Todo apunta que estamos frente a un festín con los recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica por medio de una licitación que fue hecha a la medida, que eso provocó que nadie pudiera participar por más pública que fuera. Qué dicha que el círculo de confianza se rompió. Qué dicha que la exministra Molina ha tenido la valentía de sacar estos audios a la luz. Yo espero que ella pronto reciba protección porque será una figura clave dentro del proceso judicial que se avecina. Ahora resulta que el gobierno anunció que ya denunció a la señora Patricia Navarro por haber dado a conocer esas conversaciones, como que si eso fuera tremenda corrupción con la que el gobierno maneja el tema. Claro, si el mismo presidente dijo que los podía decapitar, así o más feo. Eso solo huele a pudredumbre, a porquería, y que el presidente ha usado el tema para complacer sus antojos. Y creo que ahora la decana de la mentira toma nota porque está construyendo la próxima novela. Doña Patricia Navarro es una criminal confesa, así de fácil. El numeral 198 del Código Penal habla de la captura ilegal de conversaciones, que es un delito penado hasta con 3 años. Hay un agravante que dice que cuando la persona que graba como funcionario es funcionario público, hay un agravante para el juez y ella sale en La Nación diciendo, yo lo hice. A mí me parece que La Nación la manipuló a ella, conociéndola. Ella fue empleada de La Nación y la echaron. Y en su deseo absurdo de La Nación de perjudicar al gobierno, hacen historia sobre algo que es totalmente transparente, limpio y aséptico, y la ponen a ella a compartir videos obtenidos ilegalmente. Eso refleja tanto de La Nación como de la señora, porque ella en las conversaciones, ella dice, es que mi justificación para hacer esto era por si me ponían a hacer algo ilegal. Primero, no la pusieron a hacer nada ilegal, nadie. Segundo, nunca expresó una opinión negativa hacia los acuerdos y los resultados de las reuniones que ella grabó ilegalmente. La denuncia penal había que hacerla, porque es un acto confeso, un crimen confeso de parte de ella. Yo no sé si hubo una incitación de La Nación o algún otro tipo de incentivos. Es verdaderamente irracional lo que hicieron. Decir, fue una ocurrencia de Chávez democratizar la pauta en una reunión. Yo vengo hablando de democratizar la pauta desde hace años. Y le dan un tinte de morbosidad, como es muy buena La Nación para hacer, y por eso la han condenado ya varias veces, como que hubiera algo ahí
de que fulano de tal se iba a beneficiar y que fue un contrato montado para alguien. Sorpresa se llevaron cuando ayer soltamos todo el expediente. Al señor que ellos dicen que yo le estaba montando una participación en el contrato, no recibió un colón, ahí está. Que Bulgarelli escribió los términos de referencia. Sí, porque Patricia lo trajo. Yo no lo conocía, nadie lo conocía. Le dijimos, prepárese los términos de referencia. No puedo, no sé cómo. Bueno, se trajo este señor. Ah, que el señor pide un contrato. Claro, porque después de que ella le seguía pidiendo trabajo, el señor le dice, mire, señores, ahí está en la grabación. Y yo necesito un contrato para seguir dedicando recursos a estos. Ah, que se la montaron solo a él. ¿Sabe qué? Ahí está en el expediente. Vaya, fíjese, Nación. No sean mentirosos. Es que no les da vergüenza. Y el pueblo de Costa Rica no le da tristeza y enojo que le mientan de una manera tan descarada, me pregunto yo. Dice, es que se lo montaron a Bulgarelli. Yo le pedí al BCIE que no adjudicaran el contrato porque se había presentado un solo oferente. Y les dijo, extienda el contrato y empiecen a publicar por todas partes a invitar gente. Entonces, francamente, es un ridículo de la nación y esta señora está en problemas. Ese es el resumen. ¿Cómo se van a defender? Yo me pregunto qué pensará el fiscal general. Imagínese el ambiente laboral ahí en la misma fiscalía. Si cada vez que usted se va a reunir con sus colegas, sospecha que lo van a grabar ilegalmente. Los magistrados que discuten casos muy difíciles, que hacen preguntas hipotéticas para argumentar la lógica de un punto. ¿Y qué pasa si mandamos a detener a todo el mundo? La nación mañana puede sacar de la misma manera en que mintió y sacó fuera de contexto, es magistrado quiere ir a detener a todo el mundo y meterlo en la cárcel. Entonces, los diputados, cuando se reúnen con sus asesores, yo creo que el país necesita ver acción del Poder Judicial ante un crimen confeso que erosiona la confiabilidad de las discusiones naturales en el ejercicio de la gestión pública. Esta señora nunca dijo no estoy de acuerdo. De hecho, es tan ridícula la posición de la nación que en el documento que yo le pedí al Banco Centroamericano que soltara ayer en un acto de transparencia sin precedente, hay una carta que le dice al BCIE, la encargada de tomar las decisiones o de interactuar con ustedes en esta contratación, en las decisiones que se van a tener que tomar, es la señora Patricia Navarro. Ella. Qué triste. Y gastaron 16 páginas en los últimos 3 días en algo que... Por eso, ticos, no nos enojamos que nos mientan tanto. Voy a cumplir con mis promesas. Una, enseñarles y mostrarles a qué cariñito se refería el presidente cuando quiso poner una parte del $1.000.000 que aporte el BCIE para arreglar las asquerosas barracas en las cuales vivía la gente que cuida al presidente y que le da vigilancia a la casa presidencial. Ahí lo tienen, ahí está, antes y después, antes y después, antes y después, para que vean que estoy cumpliendo absolutamente con lo que dije. Ese fue el cariñito en el cual se invirtieron varios miles de dólares para darle dignidad y decencia a la gente que ayuda a cumplir con la seguridad del presidente y de la casa presidencial. Mi segunda promesa de ayer fue tratar de conseguir y hacer público el contrato del BCIE. El presidente de la República solicitó esta mañana al BCIE hacerlo público. Y por su lado, Pilar Cisneros, yo lo solicité también. Se tuvieron que hacer una serie de gestiones porque para poder eliminar la cláusula de confidencialidad había que conseguir la autorización del BCIE y del señor Cristian Bulgarelli. Ambos estuvieron de acuerdo. En unos minutos voy a colgar el contrato y la licitación en el chat de jefes de fracción para que sean distribuidos y para que todos ustedes lo puedan leer. Y ahora sí,
empecemos a aguarles la fiesta otra vez a los críticos y a los detractores y a los mentirosos que hablan sobre esto. Entre ellos, por supuesto, La Nación, el periódico más antiético que he visto en mi vida, porque nunca ha tenido la decencia de pedir un fairness, de decir, tengo estos audios, ¿qué tienen que decir? Jamás. Qué raro que la ex ministra de Comunicación tiene todos los audios. Desde el día 1 sabía lo que iba a hacer y sabía que iba a grabar todas esas conversaciones. Publica todos los audios, pero en ningún audio aparece la voz del presidente diciendo lo que ella dice. Lo que el presidente quería era torcer el brazo a los periodistas y pagar publicidad para que hablen bien del presidente. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. En ningún momento aparece eso. Porque la ministra, absolutamente desleal y haciendo un acto de absoluta ilegalidad, tiene que decir, yo creo que eso es lo que pasaba, pero no tiene ningún audio que lo demuestre y no lo va a tener porque eso nunca ocurrió, nunca. Y yo quiero dejar bien claro varias cosas. Contrario a anteriores gobiernos, y aquí el señor Arias puede dar testigo de eso, este gobierno solicitó que se realizaran procesos licitatorios abiertos y competitivos, porque los otros gobiernos lo que hacía era asignar este presupuesto del BCIE a dedo. Para usted y para usted, para todos los amigos y los amigotes. Nosotros no, nosotros dijimos lo hacemos público y en esa contratación ustedes van a ver quiénes fueron los que recibieron ese dinero. Nombres, apellidos, títulos universitarios y experiencia. Y ojalá de verdad revisen el contrato. Esto es un gran avance, como les digo, porque antes era a puro dedo. Así que La Nación, por supuesto, omite todos estos detalles. Fue una licitación pública, abierta e internacional. Y se dio una semana más de tiempo porque hubo un oferente. Pero aquí lo importante, que por supuesto La Nación no dice y que la cobarde ministra o exministra de Comunicación tampoco dice, es cómo entra en el juego Cristian Bulgarelli. Como les dije ayer, ni el presidente, ni yo, ni nadie lo conocía. Ella fue la que lo trajo. Y lo trajo porque era tan inútil que no podía ser el cartel de referencia, así de fácil. Entonces ella fue la que lo puso en el juego. Pero esto se hizo de manera absolutamente transparente, como ustedes van a ver en el contrato. Así que La Nación, ¿qué es lo que está haciendo? Escandalizada, porque se va a ordenar los 8.000 millones de inversión de la pauta publicitaria, pero no se escandalizan porque entre los 4 medios de comunicación, y lástima vea que no está la prensa canalla ahí arriba, se repartían 14.000 millones de colones. Para eso sí no había ningún escándalo. 14.000 millones de colones de los costarricenses, porque quiero recalcar que esta plata del BCIE no hay un 5 de dinero costarricense, ni uno, pero en la pauta publicitaria que se repartían a dedo a los amigos y amigotes, ahí sí había. Por favor, apegarse a que sea por el orden, ¿verdad? Si no, no, por favor. Se los dije, compañeros, que la decana de la mentira iba a brincar. ¿Por qué beneficiar a la seguridad presidencial si tenemos un montón de delegaciones de policías que se están cayendo en el país? ¿Cuántas patrullas varadas? Entonces, eso es pura mentira. Diputada, no es por el orden. Señor presidente, me parece que es repetitivo el uso del tiempo por el orden de parte de diputados y diputadas de lengua muy larga y ligera para ofender de manera reiterativa y constante a esta fracción y en especial a la diputada Cisneros. Basta ya, señor presidente, basta ya, señores diputados. Exijo que se use el tiempo por el orden para hablar por el orden y no por lo que se les ocurra o para descargar frustraciones personales o colectivas en micrófonos que deben ser atendidas en otro foro y por otros profesionales. Y quiero decirles, señores costarricenses, que este es el único gobierno que ha pedido hacer una licitación internacional para asignar los recursos y que ya hicieron público el contrato para despejar todas las dudas. Los otros gobiernos ni siquiera hacían contratos. ¿Saben lo que hacían? Asignaban a dedo el $1.000.000 que todos los años el BCIE le da a los diferentes gobiernos. ¿Y a quién se lo asignaban? Pues posiblemente a sus amigos y amigotes. No sé a quién se lo asignaba porque lo hacían a dedo. Así que la moraleja que podemos sacar de aquí es que cada ladrón juzga por su opinión.